Bueno, familia, buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza se llama, de hoy es Falsos Apóstoles. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos una vez más en familia, todos juntos, unánimes, Señor, buscando de ti a través de la palabra. Sabemos que eres tú quien has dispuesto en nuestros corazones que realicemos este altar familiar todas las noches. Te damos las gracias porque tú nos has dado la persistencia, la disciplina, la constancia para realizarlo. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, entonces la enseñanza se titula Falsos Apóstoles. Vamos a ir a 2 Corintios 11, 13 al 15 y vamos a ver de qué se trata este tema. Dios nunca envió a esos hombres. No son más que estafadores que les han hecho creer que son apóstoles de Cristo. Esto no me sorprende. Satanás puede disfrazarse de ángel de luz. No es extraño que sus siervos se disfracen como gente que hace el bien. Un día recibirán el castigo que por sus perversas obras merecen. Amén. Entonces este pasaje nos está hablando de falsos apóstoles, nos está hablando de obreros que son fraudulentos, que se disfrazan como ministros de Cristo, pero que en realidad son ministros de Satanás. Aquí también en este pasaje habla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir que ese es una de sus artimañas que utiliza para engañar a las personas, aparentar cosas buenas. Sí, aparentar lo bueno, pero para desvirtuar la verdad y desviar a las personas del camino correcto. Entonces los falsos apóstoles son personas que se disfrazan como líderes cristianos, hacen que otros los sigan y luego los guían al camino del mal. Ahora los llevan por el camino equivocado, hacen que hierran en su camino, que pierdan su rumbo. Vamos a 1 de Pedro 5:8 que nos advierte al respecto. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces aquí el Señor nos advierte que tenemos un gran enemigo, que este enemigo es el diablo. Y aquí utiliza la metáfora que es como un león rugiente. No es un león rugiente. El diablo está vencido, está derrotado. Jesucristo derrotó. La palabra de Dios nos enseña que Cristo venció a todas las fuerzas espirituales del reino de las tinieblas y las hizo desfilar derrotadas ante el mundo. Pero el enemigo está como un león rugiente. Está haciéndose pasar como si fuera un animal peligroso. No es peligroso para nosotros los que conocemos la verdad, pero para los que no conocen, sí, porque pueden ser engañados fácilmente por este devorador. Entonces, tenemos un enemigo que anda al acecho. ¿Sí? En Efesios 4:27 nos dice que no demos lugar al diablo. Entonces, nosotros debemos estar atentos. Dice acá, debemos estar alertas. No podemos darle papaya al diablo. 2 Corintios 11, 3 al 4. 2 Corintios 11, versículos 3 al 4. ¿Qué nos dice? Pero temo que, de alguna manera, engañados, se aparten de la pura y sincera devoción a Cristo, como se apartó Eva cuando la serpiente la engañó. Ustedes son fáciles de engañar. Me parece que reciben a cualquiera que va y les predicara de un Jesús distinto del que les he enseñado. También reciben fácilmente un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y aceptan un evangelio diferente del que les predicamos. Amén. Entonces aquí el apóstol nos está advirtiendo de una de las artimañas que utiliza habitualmente Satanás, que es el engaño. Y dice que nosotros somos fáciles de engañar, los seres humanos somos fáciles de engañar. Y aquí está reprendiendo a la iglesia de Corintio y como consecuencia a todos nosotros, los que hacemos la parte de la iglesia de Cristo, de que debemos tener mucho cuidado, de no ser engañados, de no ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros tenemos que ser muy astutos y no debemos contemplar nada que suene diferente a la verdad de la Biblia. Cuando nosotros tenemos nuestros oídos y nuestros ojos atentos y encontramos que hay algo diferente de la verdad de la Biblia, entonces nosotros debemos actuar. Si estamos viendo una película, por ejemplo, estamos viendo una película y vemos, oiga, se supone que es cristiana, pero hay una enseñanza que no corresponde como con la palabra de Dios, mejor pare y no siga viendo eso. ¿Sí?
Debemos tener cuidado también cuando escuchamos a través de YouTube prédicas de pastores, porque pueden ser también falsos apóstoles, que pueden estar tergiversando la verdad de la palabra de Dios para conducirnos a un engaño. Entonces aquí el apóstol nos advierte que corremos el riesgo de ser engañados y de extraviarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Segunda de Timoteo 4:3. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 4:3? Dice la palabra: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Lo que sus oídos se mueren por oír. La Reina Valera le llama eso comezón de oído. Comezón de oír. Que le digan lo que desean oír. La Nueva Biblia al día dice: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar a la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan lo que desea oír. Entonces, esta es una de las causas de las que somos fácilmente engañados, porque la gente quiere oír, ¿sí? Quiere que le digan lo que ellos quieren oír, para corroborar sus propias filosofías, su propio pensamiento, la idea que tienen ellos mismos, el propio concepto que tienen de Dios, ¿sí? Es que yo creo a Dios a mi manera, entonces busco quien me hable de Dios a mi manera. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. No, dice que Romanos 16:19 nos advierte, dice que quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así nos dice Romanos 16:19. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Nosotros debemos de ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. No debemos caer fácilmente en las artimañas del enemigo. Nosotros debemos querer oír la verdad, aunque nos cause incomodidad por las cosas que debemos corregir. La palabra de Dios siempre nos va a incomodar. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios, dice las Escrituras que la palabra de Dios es útil para corregir, útil para redarguir, sí, la palabra de Dios seguramente nos va a amonestar y nos va a incomodar con algunas cosas. Nos va a decir, cuando la escuchamos, va a decir: ay, pero otra vez, qué cosa, ay. Pero es que uno sabe que es la verdad la que está calando adentro en nuestro propio ser, en nuestro interior. Entonces eso incomoda y duele un poco, pero nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios y no a escuchar lo que queremos que nos digan. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a mirar 4 maneras de cómo identificar a los falsos apóstoles. ¿Listo? La primera de ellas, vamos a ir a primera de Juan 4 y vamos a leer los versículos 1 al 2. Juan 4, 1 al 2. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que debemos saber nosotros es que aquel que distorsiona la verdad de nuestro Señor Jesucristo o niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora, ese ya es un falso profeta. Debemos tener mucho cuidado con eso. La figura de nuestro Señor Jesucristo es la figura central del cristianismo. Nuestro Señor Jesucristo es la figura central del cristianismo. Es su obra redentora la que nos hizo salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias manos, por nuestras propias obras. Nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Y la gracia fue todo lo que recibimos de Dios a través de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo el que habla, el que reniega o el que altera la verdad, el que quiere suplantar a nuestro Señor Jesucristo, quiere distorsionar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, es un falso profeta. Debemos tener mucho cuidado con eso. Segunda, vamos a Mateo 7, 15, 16. ¿Qué nos dice Mateo 7, del 15 al 16? El árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces, pues identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Vienen disfrazados como ovejas,
Entonces pareciera inocente, pareciera atractivo, pareciera bonito. Acuérdese lo que hizo Satanás con Eva en el huerto del Edén, que le llegó así, todo inocente, todo chévere, le hizo preguntas para confundirla y terminó engañándola. Así es Satanás, como un lobo rapaz disfrazado de oveja. Y nos dice acá que por sus frutos los conoceréis, por su comportamiento, cómo se comporta. Entonces los falsos apóstoles están motivados por sus ambiciones, pero su comportamiento pecaminoso los termina delatando. Porque no son íntegros, dicen una cosa y hacen otra. En Cristo Jesús decimos lo que dice la palabra de Dios y hacemos lo que dice la palabra de Dios. Un falso profeta dice una cosa y hace otra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por sus frutos, por sus acciones, por su comportamiento los conoceréis. Ahora, la tercera, Gálatas 1, del 8 al 9. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Entonces, así sea un ángel del cielo, dice ahí. Otro ángel diferente. Así fuera un ángel, dice en la Reina Valera. Si aún nosotros o un ángel del cielo nos anunciare otro evangelio diferente, eso ya lo hemos visto, ¿no? Existen muchos casos de ese tipo. Los mormones es un caso de eso, ¿sí? La persona que fundó esa religión de los mormones fue inspirada por un ángel, supuestamente un ángel de Dios, y cambió todas las escrituras, o sea, creó una nueva Biblia para ellos. Entonces esto es una advertencia desde el apóstol Pablo, principio de la iglesia, que todavía sigue sucediendo. Entonces es una artimaña que utiliza el enemigo. Acuérdese lo que vimos en el versículo al comienzo, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces los falsos apóstoles van a predicar un evangelio diferente, van a predicar unas buenas nuevas diferentes, van a decir algo distinto, diferente a las buenas nuevas que se predica en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, antes de pasar al siguiente, los falsos apóstoles siempre van a distorsionar o van a negar la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios. Entonces, los falsos apóstoles van a negar a Jesucristo o van a distorsionar la verdad de Jesucristo, van a negar la palabra de Dios, van a negar la veracidad de la Biblia, y los vamos a conocer con sus frutos. Pero hay una más, la cuarta, Hebreos 13:7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Los falsos apóstoles se consideran a sí mismos la máxima autoridad y se niegan a estar sujetos a sus pastores. Entonces, esa también es una evidencia típica de un falso profeta. No tiene ningún pastor arriba, no está sujeto a ninguna autoridad espiritual, no hay nadie arriba, ellos son la máxima autoridad. Entonces, generalmente los falsos profetas se identifican por eso. Entonces, aquí ya vemos 4 razones, 4 maneras diferentes de identificar todo aquel que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino en cuerpo a realizar su obra redentora, es un falso profeta. Todo aquel que niega que la Biblia es inspirada por Dios es un falso profeta. Todo que habla cosas, pero sus actos demuestran otras, también es un falso profeta. Y aquellos que no se sujetan a las autoridades espirituales, que no se sujetan a un pastor, son falsos profetas. Entonces eso es para tenerlo pendiente, porque ya vimos, el enemigo está al acecho, como león rugiente, buscando a quien devorar. Para terminar, vamos a Apocalipsis 2:2. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no tolerarás a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de estos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has puesto a prueba las pretensiones de estos que se dicen ser apóstoles, pero no son, y los has hallado mentirosos. Entonces, nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos argumentar que fuimos engañados por Satanás, porque nosotros ya tenemos la manera en nuestro espíritu, tenemos las herramientas para evitar ser engañados. Entonces, no debemos juzgar a las personas, pero sí
nuestro deber es juzgar sus enseñanzas. Sí, la palabra nos enseña que no debemos juzgar a nadie, pero nosotros sí debemos juzgar sus doctrinas, sus enseñanzas, y debemos juzgarlas a la luz de la palabra de Dios para aprobarlas o rechazarlas. Nosotros somos responsables ante Dios de lo que entra a nuestros oídos y de lo que hacemos con lo que entra a nuestros oídos, de lo que entra en nosotros. Nosotros debemos aprobar o rechazar, y si lo rechazamos, pues no debemos continuar en eso. Esa es nuestra obligación. Nosotros debemos aprobar estas doctrinas o rechazarlas. Y lo debemos hacer a la luz de la palabra de Dios. Bueno, entonces debemos estar atentos porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, por advertirnos de estos falsos apóstoles, aquellos que se llaman líderes cristianos, pero que no lo son, que realmente están buscando, es como desviar el camino a todo el rebaño. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado herramientas para que nosotros podamos estar atentos. Sabemos por tus advertencias que el enemigo está al acecho, que tenemos un enemigo que se llama el diablo y está al acecho, y él busca cómo destruirnos, busca cómo dañarnos. Pero tú estás protegiéndonos siempre y en todo lugar y nos has dado las herramientas. Hoy entendemos, Padre Santo, que aquel que niega a Jesucristo como Hijo de Dios, que vino al mundo hecho hombre y que entregó su vida por nosotros, el que niega la obra redentora de Cristo Jesús es un falso apóstol. Que el que niega la veracidad y la integridad de la palabra de Dios, la Biblia, es un falso apóstol. Aquellos que buscan solamente su beneficio son falsos apóstoles. Aquellos que no hacen correctamente lo que el Señor le dice a través de su palabra son falsos apóstoles. Te damos gracias, Señor, por advertirnos de esto, Señor, por guiarnos en tu camino, por poner tu Santo Espíritu que nos hace discernir, por la palabra de Dios, la Biblia que nos enseña cuál es tu santa voluntad y nos lleva por el camino que debemos de seguir. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.